el ciclo de conferencias hablemos de microbiología industrial y ambiental. Entonces, el día de hoy tenemos a la bacterióloga María Alejandra Jaramillo, quien ha laborado durante los últimos 10 años en Colanta, realizando análisis microbiológico de producto terminado. Eh, y ella nos va a contar pues esa experiencia, nos va a contar cuál es lo nuevo que hay en cuanto a esos sistemas de diagnóstico para que, digamos, tengamos conciencia de que ese vaso de leche, ese producto cárnico que llega a nuestro hogar debe cumplir unos estándares. Y esos estándares, pues ella es la que lo realiza dentro del sistema de inocuidad alimentaria. Entonces vamos a dejar que María Alejandra nos exponga digamos, las últimas tendencias en el análisis microbiológico y luego de esto entramos en el conversatorio. Listo, muchísimas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es María Alejandra Jaramillo, soy analista de microbiología. Tengo 10 años de experiencia en el procesamiento de producto terminado, materia prima, material de empaque, todo lo que tiene que estar relacionado al análisis como tal del producto terminado en las plantas procesadoras, ¿cierto? Tengo experiencia, inicialmente empecé con análisis de indicadores de calidad de derivados cárnicos, luego pasé a realizar análisis de microorganismos patógenos para toda la cooperativa y llevo 3 años realizando análisis de microorganismos indicadores en matriz láctea eh, y pues en eso estoy actualmente. Bueno, entonces para iniciar, la leche de vaca y sus derivados son esenciales en la dieta de Occidente, con un crecimiento global en el año 2025 en el consumo del 12,9% según la FAO. En Colombia hay una organización que se llama Soleche y ella reporta año a año cómo se comporta el consumo de la leche en Colombia. En Colombia se reportó un crecimiento del 3,5% en el consumo para el año pasado, comparándolo con los años 2023 y 2024, en el cual no había tanto aumento en el consumo de estos alimentos. Azoleche destaca la importancia en la nutrición de la leche y sus derivados y en la economía del país. Bueno, el consumo de la leche y sus derivados en América Latina es alto, pero es desigual entre países. En esta región se consume principalmente derivados lácteos. Normalmente en esta región tenemos mucho más consumo de derivados lácteos como queso y leche en polvo sobre todo. Y los países que están por debajo del promedio del consumo más o menos son los de la región andina. Según la FAO, eh, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el consumo promedio recomendado de leche y sus derivados debe de ser por persona por año de 130 a 150 litros. En América Latina estamos más o menos con estas cifras. Uruguay 239 litros, Argentina 200 litros, Brasil 160 litros, Colombia 140 litros, Chile y Paraguay 130 litros. Nosotros en el país tenemos más o menos un consumo de 140 litros eh, por persona por año. Esto va asociado a que hay mayor acceso a este tipo de productos, hay una tradición más alta en cuanto a la ganadería y se está industrializando mucho más el sector. Hay que tener en cuenta también que el consumo de este tipo de alimentos puede estar asociado a la tendencia del consumo de alimentos funcionales
leches fermentadas o bebidas que tienen eh, probióticos. La leche en polvo en esta región del mundo es muy consumida por la facilidad en el almacenamiento y en niños también es más aumentado como el consumo de estos productos porque ellos consumen mucho más las leches saborizadas o los yogures que son enriquecidos con calcio y vitaminas. El bajo consumo está reportado en América Latina en los países de Perú, Ecuador y Bolivia. Perú de 60 a 80 litros por persona por año, Ecuador 110 litros y Bolivia 50 litros. El menor consumo de este tipo de alimentos está asociado al poder adquisitivo del país, a la preferencia por otros alimentos, al bajo acceso a la distribución de este tipo de alimentos también, y también va a estar asociado a la preferencia de consumo por otros alimentos. También podemos hablar de las intolerancias específicamente a la lactosa, entonces prefieren consumir otro tipo de alimentos. Bueno, como marco regulatorio, en Colombia tenemos el decreto 616 del 2006 que define la leche y establece los requisitos sanitarios para la producción, para el procesamiento, la comercialización y la distribución en Colombia. El INVIMA es el ente encargado de vigilar el cumplimiento de la normativa para garantizar la inocuidad en leche y sus derivados. Específicamente, el marco regulatorio, el decreto 616, no habla solamente de leches fluidas, sino que también da la normativa o los requisitos para leche en polvo y leche concentrada. Eh, Esta norma aplica para la leche destinada al consumo humano en todas las etapas de producción y la clasifica. Hay que tener en cuenta que esta norma define los parámetros o lo que deben de cumplir las plantas procesadoras desde la producción primaria, como lo es las condiciones de ordeño y la higiene que se debe tener con los animales en el momento del ordeño y la recolección de la leche cruda. También va a definir el recuento de microorganismos que debe tener los tipos de leche según cómo lo clasifica la norma. La clasifica en leche cruda, leche higienizada, donde la leche higienizada se va a clasificar como leche pasteurizada o leche ultra pasteurizada según el tratamiento térmico que se le aplique. También nos va a dar todos los requisitos en el tema composicional, porcentaje de proteína, porcentaje de grasa. Nos va a clasificar la leche según si es entera, si es descremada, si es semidescremada y nos va a dar también toda la pauta para la pasteurización de la leche, que como mínimo debe estar pasteurizada para el consumo humano. Ellos no dan como recomendación o recomienda que se consuma leche cruda directamente em, por el peligro que puede obedecer pues como para la salud y puede causar enfermedades graves por presencia de microorganismos patógenos en ella. Y también va a definir todo lo que tiene que ver con el transporte y la distribución, teniendo en cuenta que es un alimento que desde su producción primaria debe de ser almacenada en refrigeración. Listo. Los derivados lácteos son productos procesados obtenidos a partir de la leche o de sus constituyentes, que están sometidos a procesos tecnológicos específicos y se permite la adición de algunos ingredientes para llegar a la textura y al producto que se desea. Entre los derivados lácteos tenemos los quesos, quesos frescos, quesos madurados, quesos fundidos, las leches fermentadas, el yogur kumis y bebidas en general con probióticos, las grasas que nos incluyen las mantequillas y la crema de leche, la leche en polvo como tal y los productos del lactosuero. Para este tipo de productos está la resolución 1407 del 2022 que me establece los criterios microbiológicos obligatorios
para los alimentos y bebidas destinados al consumo humano en Colombia. Ahí van a eximir la leche porque tiene un decreto propio, la 616. La carne tampoco está incluida, los alimentos médicos específicos tampoco están incluidos, ni las bebidas alcohólicas. De resto, los demás alimentos que se consumen en Colombia para los criterios microbiológicos deben de consultarse en la resolución 1407 y cumplir con los criterios que pide esta norma. La norma em, da pautas para el análisis microbiológico de los microorganismos de interés de ese producto específico y los criterios microbiológicos para aceptación o rechazo. También me da los planes de muestreo que específicamente para los derivados lácteos es un muestreo de 3 clases donde yo voy a tener 3 niveles: nivel de buena calidad, nivel aceptable o nivel inaceptable, ¿cierto? Entonces él me va a dar por lote un número de N, cuántas muestras debo de analizar, qué criterios microbiológicos le debo aplicar y dependiendo de la conformidad, según los parámetros microbiológicos, se liberan o se rechazan. La norma, la 1407, también me va a definir estos derivados, el análisis de los derivados lácteos, teniendo en cuenta el nivel de riesgo de los alimentos. Los quesos frescos van a tener un riesgo más alto porque por su pH y por la cantidad de agua que tienen por su condición natural, van a favorecer el crecimiento de microorganismos, a diferencia de los quesos madurados que va a tener mucho menos humedad en su composición y también va a tener un pH que no va a favorecer el crecimiento de microorganismos. Para los yogures o las leches fermentadas, ellos eh, encaminan más el análisis microbiológico hacia el control de los microorganismos patógenos, eh, ya que pues por su composición y el contenido de prebióticos no es un alimento como de tan alto riesgo. Bueno, la leche es un alimento nutritivo que contiene grasas, proteínas, minerales, vitaminas y lactosa. Esta composición lo hace un medio ideal para el crecimiento de microorganismos. El análisis microbiológico es esencial para garantizar la inocuidad y la calidad de este tipo de productos. Por ello, eh, la industria láctea tiene unas demandas y nace la necesidad en los laboratorios de implementar métodos confiables, rápidos y fáciles de usar que cumplan con toda la normativa, que agilicen el aislamiento y la identificación de microorganismos para realizar la liberación sin comprometer la salud pública. Para para las metodologías que se deben implementar como tal en los laboratorios, debemos enfocar el análisis según la 1407 y el decreto 616, el recuento o la identificación de estos microorganismos. En las normas nos van a como clasificar los microorganismos indicadores y los microorganismos patógenos, teniendo en cuenta el nivel de peligrosidad para la salud y teniendo en cuenta también qué problema de calidad lleva a que el producto, como que conlleva al producto tenerlo, por decirlo así. Em, Entre los microorganismos que son alterantes o que pueden reducir vida útil, que está enfocado a la calidad del producto como tal, tenemos los aerobios mesófilos y los mohos y las levaduras. La norma clasifica coliformes totales y las enterobacterias como mesófilos y mohos y levaduras como microorganismos de riesgo bajo, a diferencia del estafilococo y del Bacillus cereus, que nosotros en la industria los analizamos como microorganismos indicadores de calidad,
pero que estos por su capacidad de producir toxinas están en un riesgo medio para la salud, en un peligro medio para la salud. También debemos hacer análisis, pero están metidos dentro de ese grupo de indicadores. Los microorganismos patógenos son aquellos microorganismos que representan un riesgo alto para la salud, puede causar enfermedad en en personas sobre todo susceptibles que están muy en los extremos de la vida, en niños y en ancianos sobre todo, o personas que están inmunosuprimidas o tienen su sistema inmunológico comprometido y que al ingerir, así sea una carga baja de estos microorganismos, puede llegar a una enfermedad grave o a la muerte o puede quedar secuelas en su salud. Por ello, es la necesidad en los laboratorios de las industrias de tener metodologías que nos permitan el recuento para el control de los microorganismos y pues también para el aislamiento y la detección de los mismos. Entre los métodos microbiológicos tenemos los tradicionales que están incluidos todos los medios de cultivo. Los medios de cultivo siguen siendo un estándar de referencia en la microbiología de alimentos y todavía representan una gran parte de los análisis de laboratorio de control de calidad. Aquí están incluidos la mayoría de los métodos horizontales o los métodos de referencia, eh, de los métodos alternativos que ya se han inventado, pues porque ya estamos en una era tecnológica, pero todos estos métodos son basados en estos métodos de referencia que aún siguen siendo usados en la industria de los alimentos y que hay en matrices aún, matrices que son muy difíciles porque tienen características intrínsecas que pueden causar interferente en métodos alternativos. Representa una gran parte de esos análisis porque por la matriz específica debe realizarse con el método horizontal y de pronto no tengo un buen desempeño en un método alternativo. En estos métodos tradicionales tenemos el recuento en placa y número más probable que todavía se usan para algunos análisis, algunos laboratorios lo siguen haciendo. El aislamiento después del análisis en medios nutritivos y selectivos, sobre todo en los nutritivos donde después luego del análisis microbiológico tendríamos que realizar identificaciones si queremos identificar los microorganismos contaminantes o la microbiota que tenemos en nuestro producto. Em, es un estándar de referencia, siguen siendo un estándar de referencia y son esenciales para el control de calidad de mis análisis. Y teniendo en cuenta esto, son análisis que todavía eh, actualmente se hacen, pero tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con los medios de cultivo que se realizan, que se preparan al interior del laboratorio. Una forma de de yo mirar el desempeño y el verificar el desempeño de los medios de cultivo en el laboratorio puede ser con esta norma ISO 11133, donde me da toda la pauta de las pruebas que tengo que realizar en el laboratorio a los medios de cultivo como productividad, selectividad, promoción de crecimiento, qué agua debo usar, la conductividad, absolutamente todo lo que se tiene que tener en cuenta para la preparación de los medios de cultivo y efectivamente verificar y yo estar seguro de que el recuento que estoy obteniendo o el microorganismo que estoy obteniendo sí está en la concentración que yo la necesito o en la concentración que realmente está en el producto naturalmente. Bueno, otro método para el recuento es el recuento en placa. Este recuento en placa también, aparte de los medios de cultivo, aquí ya empezamos con los métodos alternativos. Todos los métodos alternativos son aquellos que se derivan de los métodos horizontales, pero hacen una mejora, los proveedores o los fabricantes de estos métodos hacen una mejora para, como tal, agilizar el tiempo de liberación, agilizar el flujo de laboratorio dentro del laboratorio. Entonces, dentro de esos tenemos las placas listas para el uso, que ya se usan mucho en los laboratorios de microbiología de alimentos.
Son medios deshidratados que vienen en pequeñas placas con films, tienen unos agentes gelificantes, son muy delgados, son placas pequeñas. Como ejemplo, creo que hay muchos que lo conocemos, el Petrifilm. Este Petrifilm reduce tiempos, mejoran flujos de trabajo en el laboratorio y me va a reducir el espacio en las incubadoras, eh, donde van a caber muchos más análisis, porque mientras yo puedo apilar de a 4 a 5 cajas de Petri, con Petrifilm puedo apilar hasta 20 placas. Entonces el tema del espacio en el laboratorio pues mejora demasiado, ¿cierto? También otro método de recuento en placa se puede hacer con filtración por membrana. Este método aumenta la sensibilidad, está, o se utiliza sobre todo en muestras líquidas con bajos recuentos y permite analizar una mayor cantidad de muestras y aumenta la sensibilidad. Esto normalmente se realiza al agua que se utiliza para todos los procesos de producción en las plantas procesadoras. Casi siempre se utiliza para el agua. También podría realizarse en leche, idealmente que sea que esté diluida, pero normalmente lo utilizamos para el análisis de agua. Eh, esta sería pues como una placa Petrifilm, y esto es un lector que utiliza inteligencia artificial. Son dispositivos que tienen cámaras de alta resolución. Yo lo que hago es que paso el Petrifilm por el equipo y el equipo me va a dar un recuento. Siempre tiene que ser pues obviamente con mucho cuidado por parte del analista, porque uno va educando el equipo, ¿cierto? Entonces, tengo que estar muy pendiente que él sí me cuente las colonias típicas que están en el medio de cultivo como tal, porque él puede, pues él es un equipo, siempre se requiere la intervención del analista para poder hacer este recuento, pero es una metodología que me va a ayudar mucho porque me va a agilizar demasiado el tema del recuento, que a veces es tan tedioso pues la hora de contar punticos, como lo decimos nosotros, siempre es tedioso. Bueno. También tenemos métodos de recuento para el recuento de microorganismos automatizado. Entre los métodos para recuento automatizado tenemos eh, equipos que utilizan citometría de flujo. Em, estos equipos como tal utilizan técnicas que van contando células individuales rápidamente mediante láser. Como ejemplo, les traigo estos equipos que son de FOSS, esta tecnología específicamente para el recuento de microorganismos se llama Bactoscan. El Bactoscan es un equipo que utiliza un colorante que me va a teñir internamente la célula, tiñe el ADN de la célula. El láser hace como una excitación de ese colorante y va a pasar por un tubo óptico, las células microbianas, y va a ir contando porque hace como una señal de luz, una señal eléctrica, y entonces va a ir contando célula a célula. Él no me cuenta por UFC, él cuenta células individuales. Sin embargo, internamente el equipo va a realizar la conversión de células individuales a UFC por mililitro. Este equipo es de mucha ayuda en las plantas procesadoras, sobre todo para el control de leche cruda, el pago a, el pago a productores, eh, también para verificar cómo llega mi leche cruda al, al proceso, cómo voy a segregar desde el proceso la leche, para qué proceso va según la calidad microbiológica que tenga esa leche cruda. Este tipo de equipos nos ayudan muchísimo a eso, ¿cierto? De, También de la casa de Foz tenemos equipos como el Fosomatic, que tiene como el mismo fundamento del Bactoscan,
pero lo que hace es que me cuenta células somáticas, entonces también me va a ayudar a realizar como el monitoreo de leche que sea extraída de vacas con mastitis. Y adicional también está el Milcoscan que ya hace todo el tema composicional de la leche, ¿cierto? Bueno, como otro método de recuento automatizado, tenemos el Tempo. El Tempo es un equipo automatizado que realiza enumeración de microorganismos en alimentos. Usa tarjetas multicelta con diferentes volúmenes a diferentes concentraciones. Tiene tarjetas que contienen 48 microtubos a diferentes concentraciones, 16 en concentración baja, concentración media, concentración alta y los resultados van a estar mediados por em, presencia o no de fluorescencia o turbidez, ¿cierto? Este equipo tiene como la capacidad de que él tiene unos módulos donde uno hace las diluciones que necesita, hace la hidratación de esos viales, se llenan las tarjetas, se llevan a incubación, ya luego salen las tarjetas, el equipo tiene otro módulo donde se hace la lectura y hace la conversión de número más probable a UFC. Él te da directamente el recuento en UFC por mililitro o por gramo. Este tipo de equipos permite analizar un gran número de muestras, automatiza el análisis microbiológico y permite el recuento de varios microorganismos, además que puede reducir los errores humanos. Otro método microbiológico eh, que son rápidos, tenemos los equipos que son basados en detección de ATP. El fundamento pues básico de estos equipos es la bioluminiscencia, la reacción de la luciferina con luciferasa. Va a haber una detección del ATP en células vivas para el caso de Celsis Innovate, no sé si lo conocen. Este equipo es usado en el análisis de leche, sobre todo de la leche UHT, para detectar contaminación microbiológica rápidamente. Este equipo es útil en matrices que son libres de microorganismos, que no debe tener microorganismos en matrices estériles. ¿Por qué? Porque este equipo no me va a diferenciar un género o un tipo de microorganismo específico, sino que él simplemente me dice, aquí hay microorganismos. ¿Qué clase de microorganismos? Ya tendríamos que hacer pruebas confirmatorias para saberlo, pero nos ayuda a hacer la liberación de sobre todo leche ultra pasteurizada para que llegue muchísimo más rápido al mercado y vamos a estar segura que está libre de microorganismos. Eh, este equipo internamente tiene unos tubos que son, que lo que hacen es que va pasando como tal. em, la muestra va a tener un reactivo que lo que va a hacer es que me va a eliminar el ATP no microbiano, el ATP de la materia orgánica, y va a tener otro reactivo que lo que va a hacer es que me va a desnaturalizar la membrana de los microorganismos, va a salir, pues por decirlo, va a quedar libre el ATP y por la reacción luciferina-luciferasa, el sustrato y la enzima va a emitir em, una luz que va a ser leída por el equipo. Hay otros sistemas, sobre todo que usan los luminómetros, que son metodologías que nos sirven mucho para hacer control en planta, en superficies sobre todo que están en contacto directo con el alimento y nos sirve mucho para realizar el monitoreo de higiene en plantas. La diferencia, por ejemplo, con el Celsius es que el ATP que utilizamos con estos luminómetros no me va a medir solamente el ATP microbiano de células vivas, sino que también va a medir el ATP de la materia orgánica. Entonces, él no te va a decir específicamente si es por suciedad o por presencia de microorganismos la positividad, sino que simplemente va a ayudar a que podamos hacer una liberación en las líneas, sobre todo se le da prioridad
a las superficies que están en contacto directo con el alimento, nos va a permitir tomar decisiones más rápidas, decisiones inmediatas para realizar un nuevo lavado y una nueva desinfección en estas superficies que son críticas, porque si tenemos presencia de microorganismos en superficies que tienen contacto directo con el alimento, pues tenemos que tratar el alimento como si estuviese contaminado, ¿cierto? Entre otros métodos ya más avanzados, tenemos la PCR y los inmunoensayos. Los inmunoensayos son pruebas de ELISA que detectan antígenos o toxinas microbianas en los alimentos. Como un ejemplo puede ser el VIDAS o el TECRA, que son equipos que van a tener un fundamento, es una ELISA modificada, van a tener el fundamento, es un inmunoensayo ligado enzima, donde va a haber un complejo antígeno-anticuerpo marcado por una enzima específica. La reacción se va a dar en un sustrato que va a tener un, tiene un fluorocromo, sí, una molécula que le va a aportar fluorescencia a ese complejo que se va a unir al complejo que antígeno-anticuerpo. Se va a medir por una longitud de onda específica y me va a dar resultados con un valor. Específicamente esos kits ya por los proveedores tienen un umbral de qué valor es positivo y qué valor es negativo. Estos equipos son netamente, o nos dan resultados cualitativos, no son para recuento, sino que simplemente nos dan resultados ciencia presencia. Y hay otros métodos como por ejemplo que tiene también un fundamento parecido, que es el Rebel 3D, que esa prueba es un ensayo parecido a una prueba de embarazo, son pruebas rápidas donde va a haber una unión antígeno-anticuerpo y se usan sobre todo para el tema de detección de alérgenos. Este tipo de pruebas nos van a ayudar a tener resultados más rápidos. Hay que hacer preenriquecimiento de las muestras. Van a ser resultados mucho más rápido que los medios de cultivo, más específicos para tipos de microorganismos también específicos. Normalmente esos equipos traen kits específicos para el microorganismo que yo quiero detectar y se puede hacer análisis de varias muestras a la vez. Por ejemplo, en el VIDAS uno puede realizar por módulo 60 análisis. Eh, ya para las técnicas de PCR y de biología molecular, tenemos PCRs en tiempo real o PCRs múltiplex, em, donde son equipos que van a tener la detección o que están fundamentados en la detección de ADN de microorganismos, teniendo en cuenta que hay una extracción, una amplificación y una detección como tal del ADN de ese microorganismo. Estos equipos, como por ejemplo el GNAP y el BioRad, también el VAX, son equipos que tienen dentro de sus kits que los proveedores nos venden, kits para lisis y kits para realizar la amplificación ya como tal en los termocicladores, reactivos específicos con primers o conservadores de microorganismos específicos, por ejemplo, para salmonella, para listeria, para E. coli 157H7. Normalmente las PCR se usan mucho más para la detección de microorganismos patógenos, no tanto para los microorganismos indicadores. Y estos equipos tienen implementados estos kits unas ondas que lo que van a hacer es que van a reaccionar pues como tal en la amplificación. Lo que hace estos equipos son unos termocicladores que tienen unos ciclos de temperatura que ya vienen programados para cada kit, para cada microorganismo, y se hacen unos ciclos de temperatura y cuando ya se han hecho muchas copias que
se supera como el umbral de detección que tiene especificado en la curva de cada equipo o de cada termociclador, por decirlo así, vamos a tener resultados positivos y resultados negativos. Este valor, este umbral, em, por decirlo así, está dado por el número de copias que haya en cada muestra, ¿cierto? Cuando eh, este umbral se da es menor, quiere decir que las muestras tienen muchísima más cantidad de ADN porque no tuvo que realizar tantos ciclos el termociclador para llegar como tal al umbral de detección mínimo. Y entonces me van a resultados positivos muy fuertes, por decirlo así. Cuando en la muestra no hay tanto ADN o no hay tanto microorganismo, se tienen que realizar mucho más ciclos para llegar a ese umbral mínimo de detección. Entonces, son pruebas que son muy específicas porque estamos hablando que es la detección específica del microorganismo ya en su ADN, ¿cierto? Tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Son resultados rápidos. Por ejemplo, en el GNAP caben 96 muestras. Podemos hacer una gran cantidad de análisis. Nos dan la posibilidad de detección de varios patógenos. eh, es en gran número, por decirlo así, automatizados. Creo que no hay tanta manipulación del analista. Sin embargo, este BD Max System es mucho más utilizado en clínica, pero también podría utilizarse para analitos que son de importancia en la industria. Sin embargo, es un equipo que es muchísimo más costoso porque hace todo el proceso de la PCR solito. O sea, tú solamente le metes la muestra y él hace absolutamente todo. Bueno, eso como en cuanto a la PCR. Y adicional, quería como mostrarles los métodos para la identificación de microorganismos, ya después de tener un aislamiento de ellos. em, Podemos realizarlo con microbiología tradicional, con pruebas bioquímicas tradicionales, donde yo parto de un cultivo puro y voy a inocular en diferentes medios de cultivo y pues según la positividad yo voy a llegar a un género específico. Tenemos métodos automatizados como lo son el BITEC. El BITEC es una plataforma automatizada para la identificación de microorganismos. Son pruebas bioquímicas miniaturizadas. Yo voy a realizar un inóculo del microorganismo y se va son unas tarjetas, pues mínimo yo debo realizar un GRAM para saber a qué tipo de microorganismo me estoy enfrentando para hacer la identificación. Y este equipo lo que hace es que según la lectura, ya sea por fermentación de azúcares, por su actividad enzimática, por la utilización de sustratos, me dan unos resultados positivos, negativos y en una base de datos voy a encontrar, él me va a dar según ese perfil bioquímico, según la utilización y su metabolismo, por decirlo así, vamos a llegar al género y a la especie del microorganismo en cuestión que estamos tratando de identificar. Como otra metodología tenemos el MALDI-TOF, que es espectrometría de masas. Me hace una identificación comparando perfiles de proteínas con una base de datos. Entonces, lo que hace él es que me genera por electricidad, o sea, lo que uno hace es que pasa la colonia a una placa que tiene una matriz química. El láser va a ser como me va a ionizar como tal em, la muestra y eso me va a generar un espectro de masas, me va a generar un espectro que luego va a viajar, por decirlo así, en un tubo em, que va a estar ionizada como tal la muestra y
por decirlo así, los que son más livianitos van a llegar muchísimo rápido, las proteínas que son más pesadas se van a demorar mucho más en llegar. Me va a generar un espectro que es el perfil proteico del microorganismo y se va a comparar con una base de datos donde me va a dar el resultado del género y de la especie del microorganismo que estoy identificando. Este tipo de metodologías tienen una alta reproducibilidad, una menor manipulación por parte del analista, voy a obtener resultados más rápidos, voy a tener más capacidad para analizar una mayor cantidad de muestras y voy a tener unos resultados muchísimo más específicos. Ahí se quedó. Listo. Ya como para finalizar, es importante que tengamos en cuenta los criterios para la selección de las metodologías, ¿cierto? Entonces, mínimamente yo debo de tener una metodología, si la quiero implementar al interior de mi laboratorio, que tenga una validación por el proveedor, que tenga un informe de validación donde yo pueda ir a mirar que mínimamente mi derivado lácteo, mi matriz, se incluyó en ese informe de validación y realizar una verificación interna en el laboratorio bajo mis condiciones específicas del laboratorio, bajo mis condiciones específicas ambientales, bajo mis condiciones de mis analistas, de mis equipos, de mis incubadoras. Y para esto podemos utilizar la ISO 16140-3, que me va a especificar qué variables debo yo de realizar en cuántas muestras, cómo, y me va a dar el paso a paso de cómo hacer la verificación en el interior del laboratorio para verificar el desempeño de ese método en mi matriz. También es muy importante la participación en el laboratorio en pruebas de aptitud con muestras a ciegas certificadas. Esto es muy importante porque indirectamente yo estoy verificando la metodología de la matriz en mi laboratorio con mis métodos. Uno lo que hace es que somete todos los métodos que tiene en el laboratorio con esta matriz, en este caso sería la matriz láctea, y ellos me van a dar unos resultados donde me van a decir si me salgo o no me salgo como de los resultados esperados y es una manera indirecta de verificar también que estoy reportando lo que tengo que reportar. Es muy importante para todo el tema, sea metodologías tradicionales o metodologías automatizadas, utilizar cepas para los controles que sean cepas de referencia. Normalmente se usan más las ATCC, como en todo el mundo también se pueden utilizar cepas NSTC, pero normalmente conozco más las cepas ATCC. Es muy importante realizar los controles con estas cepas, que nosotros hagamos o tengamos un correcto almacenamiento de estas cepas, teniendo en cuenta que para los métodos se recomienda que no tengan más de 5 pases el microorganismo. Entonces, debo de tener al interior de mi laboratorio eh, unos metodologías de almacenamiento de mis bacterias donde tú estés garantizando mínimo el 80% de viabilidad de esos microorganismos. Y pues es muy importante la adopción de métodos que estén normalizados por entes internacionales reconocidos que piden como toda la garantía de que el método funciona y que el método ha sido estudiado, como lo es ISO, AOAC o AFNOR, la FDA, la USDA, etcétera. El análisis microbiológico en la leche y sus derivados está evolucionando, desde métodos basados en medios de cultivo hacia tecnologías rápidas y automatizadas, lo que permite detectar microorganismos con mayor rapidez, sensibilidad y especificidad, mejorando el control de la calidad de los alimentos para el consumo humano y la inocuidad de la industria láctea. Eso es como a lo que nosotros nos tenemos que enfocar y pues la mejora continua al interior del laboratorio porque requerimos, como tal desde la industria, realizar liberaciones al mercado de un producto que sea de alta calidad
y que no me vaya a representar ningún riesgo para la salud. Esto era como lo que les quería compartir el día de hoy. Muy amena la charla. Eh, no sé, para mí, pues, no sé para ustedes. Eh, no sé si hay alguna pregunta del público o de las personas que están conectadas. Eh, mientras se animan, pues a mí sí me gustaría preguntarle a María Alejandra, en estos últimos 10 años, la evolución de la tecnología, digamos, ¿qué peso ha tenido sobre el producto final en cuanto a su costo? O sea, digamos que inicialmente era muy manual, ¿cierto? Y ahora es muy masificado, pero con más tecnología. Entonces, ¿eso hace que el producto sea más costoso o se ha mantenido ese equilibrio o qué? Hablando pues en peso, en tu experiencia en estos últimos 10 años. Pues, profe, yo pienso que el tema de la calidad de la industria es muy costosa. Realizar liberaciones de producto que se requieren tan rápidamente con equipos automatizados es muy costoso. Yo pienso que el tema de la automatización en la industria se hace sobre todo en industrias que tienen, que son muy grandes, que tienen gran capacidad económica de implementar metodologías nuevas, porque el control de calidad en la industria alimentaria no me representa mi dinero, me representa gasto de dinero, ¿cierto? Entonces, es un poquito complicado como tener de pronto esa automatización en los laboratorios, sobre todo internos en las plantas, porque es muy costoso. Mantener un laboratorio en la industria es muy costoso y tener tantas metodologías que me permitan la detección y la cuantificación de diferentes microorganismos es costoso. Yo creo que también eso se va a ir reflejado en los precios y por eso hay algunas industrias que decimos que de pronto el producto es más caro, pero no estamos viendo de pronto todo el valor agregado que se le da a ese producto porque en calidad se le invierte mucho. Entonces estamos consumiendo productos que estamos garantizando que realmente están libres de microorganismos que nos puedan afectar nuestra salud y que no solamente eso, que van a cumplir con todo el tema de parámetros composicionales, el porcentaje de grasa, porcentaje de proteína que usan metodologías que están certificadas y, y que tienen laboratorios que hacen muy bien su trabajo. Muy bien. Eh, ¿Te está funcionando el micrófono? Me- Aquí. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, profe. Muy chévere la presentación, me gustó mucho, pues es como muy dinámica y pues trae a colación como todas las metodologías que actualmente se utilizan pues en la industria. Si bien tú dices eso, hay metodologías muy actualizadas, pero igual la metodología tradicional considero que también todavía pues es el gold estándar o lo que se usa normalmente en muchos laboratorios que no tienen estas tecnologías emergentes, pues como por decirlo así. Bueno, si bien no es una pregunta pues directamente enfocada pues como al tema, yo creo que es indirecta y es con el tema de, tú mencionabas algo con base en la resolución 1407, que es la que rige actualmente en el territorio nacional. Sin embargo, considero que con respecto a los criterios microbiológicos, por ejemplo, la norma especifica que para yo poder liberar un lote, debo analizar mínimo 5 muestras de ese lote, ¿cierto? Mi pregunta viene enfocada a lo siguiente. Obviamente esto genera costos para la empresa, ¿sí? Y más máxime si se trata de, por ejemplo, una empresa externa que manda a hacer sus análisis, perdón, a un laboratorio externo, porque son no una, sino 5 muestras. ¿Qué tan riguroso de pronto es este tema de los organismos de control? Digamos, pues hablemos específicamente del INVIMA para plantas de alimento. O sea, ustedes sí o sí siempre les exigen que para hacer esa liberación de lote deben ser mínimo las 5 muestras. Profe, bueno, siendo muy sincera, yo siento que el INVIMA
es mucho más riguroso con las empresas que son más grandes, ¿cierto? Porque tienen la capacidad de realizar el análisis. No sé cómo funcione el tema de vigilar que sí se realice el N5 por lote en empresas pequeñas, pero en empresas como Colanta sí nos vigilan que realicemos este número de muestras en un lote. ¿Por qué? Porque yo debo de aplicar el criterio microbiológico del N en esas 5 muestras. Ejemplo, para un queso son 5 muestras que yo debo de analizar y entonces él me va a dar a mí un valor M minúscula y un valor M mayúscula, que es como donde se tiene que mover, por decir el recuento y el parámetro. Un producto de muy buena calidad son hasta donde llega mi M minúscula, ¿cierto? Los recuentos tienen que llegar ahí. Un producto de calidad aceptable se movería entre el M minúscula y el M mayúscula y casi siempre son una o dos muestras que se deben de mover ahí. Si yo tengo una muestra que está por encima del parámetro de M mayúscula, es un producto que no puede salir al mercado, ¿cierto? Si yo no analizo el N5 por lote, ¿cómo voy a aplicar el criterio microbiológico de la norma? Entonces, pienso que tiene que ir el enfoque no solamente eh, a 5 muestras por lote, sobre todo cuando hay lotes tan pequeños, sino que también el lote significa lo que la empresa quiere que sea, ¿cierto? La empresa tiene que llegar a definir qué es más, qué le conviene más que sea su lote. Puede ser un turno, puede ser un día, puede ser una corrida, pueden ser 2 corridas. O sea, es más como yo le muestro al INVIMA para mí que representa un lote. Y de ese lote realizar mi N5 para poder aplicar el criterio microbiológico de la norma a ese N5. Eso es lo que nosotros pensamos o lo que yo pienso que sería lo adecuado, porque si tienes una sola muestra no puedes aplicar criterio microbiológico. Gracias. Buenas tardes. En línea, Luis Jiménez tiene una pregunta. Adelante. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Ok, perfecto. Yo soy analista de inocuidad, microbiólogo industrial egresado de la escuela. Actualmente, de hecho, me desempeño como analista en una empresa de lácteos y me han surgido muchas inquietudes precisamente frente a, estaba mostrando los diferentes equipos, métodos novedosos, a decir verdad, muy interesantes. El tema de la limitación económica que tienen algunas compañías, pues es una realidad, pero en estos momentos tenemos un reto. El laboratorio interno tiene un reto de llevar a la estandarización del laboratorio precisamente para lo que están discutiendo en su momento sobre el análisis de las contramuestras y demás. Quiero saber si de pronto tienes algún tipo de normativa referente que podamos considerar para dar cumplimiento, de pronto sea internacional o nacional, si la conoces, porque la verdad no la tengo como clara en ese sentido, frente a estandarización, métodos de ensayos específicamente para, en este caso, yogures o derivados de la leche, que también nosotros tenemos que analizar esta materia prima. No sé si me hice entender. Muchísimas gracias. pues para la leche específicamente en Colombia está todo lo que dice el decreto 616, ¿cierto? Que ahí me va a dar el decreto específicamente me dice hasta los parámetros con recuentos máximos que debe cumplir las leches fluidas, por ejemplo, la leche cruda, la leche pasteurizada, la leche, todo el tema de leche higienizada. Para derivados lácteos en Colombia, tenemos en este momento específicamente la resolución 1407, que es la que me dice qué microorganismos debo de analizar y em, qué criterio microbiológico debo de aplicar. Ya las normas internacionales se enfocan mucho más a cumplimiento desde aquí, desde el país, al interior de las industrias, sobre todo para productos que son de exportación. Para Colombia como tal nos rigen esas dos normas.
Por ejemplo, el decreto para la carne específicamente es el decreto 1500. Los alimentos funcionales tienen también su propia norma, las bebidas alcohólicas tienen su propia norma, pero como tal para todos los otros alimentos que se salen de esas excepciones está el decreto, la resolución 1407 del 2022. Más que eso, las otras normas sí se enfocan más es cuando hay empresas que hacen exportación a otros países y tienen que cumplir con cosas específicas de la USDA, de la FDA, pero como tal solamente conozco como para alimentos la 1407 o la 616. No sé si ahí respondí tu pregunta. Muchas gracias. Es que precisamente, digamos que le damos vueltas a estas normativas, pero quería de pronto conocer si en tus conocimientos habían sugerido, comentado alguna otra adicional que de pronto uno no tenga en cuenta. Muchísimas gracias, señorita. Porque igual el ente regulatorio va a ir a vigilarte bajo esa norma. Eso es lo que va a hacer. Entonces, a nosotros nos regula el INVIMA y ellos usan específicamente esa norma, que fue como, esa norma lo que hizo fue tratar de recoger todas las normas regadas que habían para el análisis de microbiológicos de todos los alimentos y la enfocó en una sola para estandarizar en la vigilancia a las plantas procesadoras de alimentos. Ok, excelente. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Alejandra, buenas tardes, ¿cómo Hola, estás? profe, bien, ¿y tú? Em, Tengo una pregunta y es sobre las metodologías. Tú nos hablabas que normalmente yo para seleccionar una metodología me baso como en las validaciones que la misma tenga. Teniendo en cuenta que las matrices en general alimentarias y en este caso las matrices lácteas, los diferentes derivados, son matrices complejas y que pueden tener muchas variaciones. ¿Cómo, cómo al final ustedes llegan a seleccionar la metodología indicada? ¿Solo por esas validaciones que ha hecho el proveedor, por la recomendación de ellos y por su estandarización en planta? ¿O hay algún otro criterio que sea para seleccionar una metodología? Básicamente es eso. Bueno, para la selección de la metodología hacemos varias cosas. Cuando es una metodología nueva, un análisis nuevo que se debe implementar, pues lo que hacemos es revisar los informes de validación y ver qué mínimo esté incluida esa categoría de alimentos para nosotros los derivados lácteos y la leche en ese estudio de validación, ¿cierto? Y se procede inmediatamente a realizar la verificación con la 16140. Cuando se requiere, pues eso es lo que hacemos normalmente con las metodologías nuevas, que llegan muchos proveedores de pronto a ofrecer metodologías nuevas, metodologías rápidas, y en empresas tan grandes se requieren liberaciones muy rápidas. Entonces nosotros estamos como, tratamos de estar en constante, por decirlo así, movimiento para poder realizar las liberaciones del producto. Cuando son metodologías que de pronto pueden entrar a reemplazarme otra porque tienen un plus, porque el tiempo de incubación es más corto, porque voy a tener de pronto, va a incluir otro microorganismo y puedo detectarlo, puedo enumerarlo más fácilmente, etcétera. Lo que hacemos es que hacemos estudios en paralelos con con la metodología que tenemos en el momento y con la metodología que queremos implementar. Entonces hacemos estudios comparativos hasta tener una gran cantidad de datos donde podamos saber si hay diferencia significativa o no en los resultados obtenidos, y también claramente hacemos verificación de la metodología al interior del laboratorio con la 16140-3. Listo, muchas gracias, Alejandra. No habiendo más preguntas, muchísimas gracias por su asistencia. María Alejandra también, muchísimas gracias por la presentación. Eh, Aquí está pues un código QR para la asistencia. Entonces, a ver si nos colaboran pues con dicha asistencia. Listo. No siendo más, muchísimas gracias.